Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Vamos a comenzar la entrevista de esta mañana con Margarita Escobar, que está con nosotros, diputada del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Estamos esperando a Roberto Lorenzana del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Hay varias temáticas, pues obviamente a estas alturas ya de el mes, ¿no?, que estamos a la vuelta de las elecciones, siempre es importante preguntar la satisfacción o no satisfacción, los enfoques de los partidos políticos en temas electorales, el cierre de campaña, por supuesto. Margarita, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hay temas colaterales, obviamente, que van saliendo ahí en la agenda en la medida que se van acercando las elecciones. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Romeo. Buenos días, estimados amigos televidentes. Bueno, les deseo que Dios bendiga El Salvador todo el día de ahora y que todos tengamos un buen día. A ver, coménteme, Margarita, ¿cómo han valorado ustedes el cierre de la campaña, la finalización realmente de la campaña electoral? Bueno, muy positivo. Creo de que esta segunda etapa, el pueblo salvadoreño ya está en su periodo de reflexión para poder acudir a ejercer el sufragio el próximo domingo. Percibo de que ha habido un despertar del pueblo salvadoreño, se percibe mucho más entusiasmo por acudir a las urnas el próximo domingo. Creo que esto es muy importante. Aquí hay que resaltar la participación de la sociedad civil, que se ha visto mucho más involucrada. He podido también observar involucramiento en las campañas de motivación al voto, tanto del Tribunal Supremo Electoral como de organizaciones provenientes de la sociedad civil. Los mismos partidos políticos han estado haciendo llamados a la participación ciudadana para acudir a las urnas. Así es de que si uno tradujera la percepción y lo que está viendo alrededor de del cierre de la campaña electoral, podríamos tal vez prever de que se acudirá masivamente a las urnas el próximo domingo. Particularmente, y así lo definen también los estándares de mediciones democráticas, entre más participación el día de las elecciones existe en un proceso electoral, pues evidentemente que las democracias se profundizan y se garantizan. Recordemos también que además del origen democrático de un gobierno, es absolutamente necesario gobernar democráticamente. No, el ejercicio democrático en un determinado país no termina el día de las elecciones, comienza el día de las elecciones para legitimizar a un gobierno que resulte electo de la voluntad popular. Pero inmediatamente después, el compromiso con la gobernabilidad democrática y con gobernar democráticamente a un país tiene que ser asumido por todos, de tal manera... Tiene que ser asumido por el que gane, encabezado por el que gane y incluir a todos. Definitivamente, especialmente cuando vemos lo que sucede en Venezuela, pues la gobernabilidad no puede ser al estilo autoritario, totalitario o sacando tanquetas contra un pueblo, sino que la gobernabilidad tiene que ser democrática. Y esto significa de que el poder debe de ser compartido, debe de ser llamado a cuenta, debe de ser fiscalizado. El poder no puede ser utilizado de manera totalitaria, sino que el poder que origina un mandato democrático del soberano debe observar los cánones de respeto a la Constitución, Margarita, separación de poderes y respeto a los derechos humanos. Ya que plantea eso usted, ¿no?, que me parece importante este planteamiento, es decir, que se debe de buscar un acuerdo nacional, se debe de incluir a todos los sectores. El Partido Arena, se lo pregunto a usted porque no tengo a Roberto, y cuando Roberto esté aquí se lo preguntaré también, si el Partido Arena estaría anuente a un llamado del FMLN, en caso de que el FMLN gane las elecciones, a integrarse a una comisión nacional o a un esfuerzo nacional, ¿no? Porque incluso el candidato a la presidencia por el partido Frente Farabundo Martí ha dicho, y lo ha dejado entrever ya, que va a formar una comisión nacional integrada por
personas connotadas precisamente para buscar la unificación del país. Entonces la pregunta es obligatoria a Arena, que sigue siendo un partido, pues por supuesto, muy fuerte, que es un partido muy fuerte. ¿Estaría anuente a integrar este esfuerzo nacional? Ya lo dijo el doctor Norman Quijano, de que él convocará a un gran acuerdo de nación. Ha dicho que una vez pasen las elecciones, se requerirá apartar la campaña política del quehacer nacional. Yo estoy seguro de eso, pero mi pregunta es si gana el FMLN. Mire, eso es lo que yo le digo. Ya el doctor Norman Quijano ha invitado a un gran diálogo de nación. Y esto significa de que se reconoce de que El Salvador no puede continuar viéndonos los unos contra los otros. El Salvador urge de acuerdos nacionales en materia fiscal, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de educación, para nombrar, en materia de pensiones, para nombrar 5 temas. Así es de que dejemos que el pueblo acuda a las urnas el día domingo. Ya el doctor Norman Quijano ha dicho que convocará de inmediato a la formación de un gran acuerdo de nación. Ha estado presentando de manera plural algunas personas que le acompañarían, y esto pues significa de que el primer paso que debe buscar El Salvador después de las elecciones del día domingo es la reunificación y la búsqueda de criterios de consenso, aunque sean mínimos, pero que permita a El Salvador salir del estancamiento en que se encuentra. Si uno revisa todos los índices de desarrollo de El Salvador, realmente la situación es muy precaria, Romeo. No podemos ignorar que los índices de inseguridad están disparados, están verdaderamente en aumento. La inversión pública disminuyó, la inversión nacional para creación de empleos disminuyó, la atracción de inversiones extranjeras disminuyó, los índices de desarrollo humano del país bajaron, la pobreza ha aumentado en 300,000 nuevos pobres según los datos del propio gobierno. Si hablamos, por ejemplo, de infraestructura, hablemos del Puerto de la Unión, una megaobra que se dejó construida hace 5 años, que está vinculada al desarrollo de los megatecs para formar a jóvenes en ciencias marinas, todo el desarrollo de Fomilenio 1 en la zona norte del país. Todo quedó estancado en el tiempo, como que ha habido un paréntesis en los últimos 5 años para hablarle solamente de un caso. Entonces se requerirá de ponerse de acuerdo. Algunas cosas van a necesitar consensos en la Asamblea Legislativa, otras van a necesitar coordinación entre los 3 órganos del Estado, otras van a requerir acuerdos políticos, otras van a requerir involucramiento de la empresa privada, de la sociedad civil. Pues esa es la búsqueda que tenemos todos los salvadoreños que buscar, y para eso hay que hacerlo dejando a un lado la partidocracia, dejando a un lado los intereses políticos y centrándose en el quehacer público, en cómo sacar adelante al pueblo salvadoreño, Romeo. Margarita, estaba hablando precisamente hace unos minutos con el ministro de Hacienda, ¿no? Y me decía, bueno, algunos planteamientos, hay medias verdades y medias mentiras, decía él. Hace unos momentos se decía, algunos planteamientos son ciertos, otros no, pero dice, en esto hay también una especie de manejo político, ¿no? Porque cuando uno revisa, por ejemplo, los datos del Ministerio de Economía, o sea, se presenta otro panorama. Por ejemplo, estoy revisando, dice que se crearon 60.544 empresas atendidas por medio de 26 ventanillas de atención. Se habla de la diversificación de las exportaciones a países donde no era antes destino de diversificar el país. Se habla de la creación de empleos en los últimos 14 años, por supuesto tomando como base, según los datos del Ministerio de Economía, los datos de los cotizantes del Seguro Social. Es decir, que la situación, desde el punto de vista del Ministerio de Economía, a menos que estos datos estén, alterados, ¿no? Pero bueno, de todas formas son datos que están montados ahí. Se aumentó el destino, dice, de exportación, por ejemplo, 32 destinos extrarregionales, fuera del área de Centroamérica, que acumulan exportaciones por 3.296.1 millones de dólares y se crearon 45.1%
respecto, o un crecimiento de un 45% respecto, dice, al año 2009. Esos son los datos que presenta el Ministerio de Economía sobre la situación que estamos enfrentando. Bueno, y yo creo de que cuando existen dudas sobre datos o sobre estadísticas, nos podemos remitir a la realidad. Y aquí hay una realidad. El pueblo salvadoreño no ha mejorado ni la calidad del empleo, ni el acceso al empleo. Si vemos a los jóvenes, se gradúan 45,000 nuevos jóvenes de las universidades del país. Y yo me pregunto cuántos de ustedes jóvenes han encontrado un empleo desde que se graduaron. El diario de ahora, de este día, dice que los este es el diario de hoy. Inversionistas buscan trasladar operaciones hacia Honduras. Cuando en un país existen las condiciones de confianza, de desburocratización para el establecimiento de empresas, cuando en un país se cumplen las leyes, cuando en un país se respeta la ley de competencia, cuando en un país es transparente, cuando en un país no existe ese conflicto entre el gobierno y la empresa privada en un permanente confrontación desde el estamento público, pues las inversiones crecen. Pero aquí estamos viendo que se buscan ir de El Salvador. Esto tiene que parar. Nosotros no podemos seguir por la conducta observada. No podemos seguir sacrificando y golpeando al pueblo salvadoreño. Es bien sencillo. Si se van las inversiones hacia otro país, en El Salvador crecerá el desempleo. ¿Por qué razón se quieren ir? ¿Es tan desastrosa la situación acá? ¿Este gobierno ha sido tan, ha confrontado tanto? Porque, bueno, por otro lado, Margarita, yo lo decía también con el ministro, a ver, solo le leo, Grupo Callejas invertirá $60 millones en 2 años, es uno de los titulares, y este es un titular, a ver, del 3 de marzo del año 2014, ¿no? Esto contrasta con lo que se está planteando en estas publicaciones que usted me está mencionando. Repito que dice el Grupo Callejas tiene un ambicioso calendario de expansión y de inversión de $60 millones para los 2 años. Para mencionar uno, ¿no? Porque también estaba escuchando la inversión que plantea hacer Avianca para el país. Contrasta, digo, lo que están diciendo estas empresas, que por cierto, algunas no son de capital salvadoreño, con lo que está publicando ahora este matutino. No, efectivamente, pero cuando uno ve el comportamiento global de la economía de El Salvador, es innegable, Romeo, de que El Salvador no ha crecido. Es innegable que la inversión bajó. Estos son datos del Banco Central de Reserva, estos son datos oficiales, estos son datos de la CEPAL también. Cuando uno ve el comportamiento del país, pues se ha deteriorado el ambiente de inversión y por consecuencia se ha deteriorado el ambiente del empleo. La burocracia para establecer pequeños y medianos negocios se ha incrementado. El tiempo que conlleva establecer un negocio en El Salvador ha disminuido. El clima de inversiones en El Salvador, que por cierto es una de los requisitos para obtener Fomilenio 2, también se ha deteriorado. Entonces, uno lo que tiene que ver al analizar estos temas es de la manera global, y el comportamiento ha sido equivocado y en deterioro del empleo. Bueno, esas son las cosas que hay que resolver. Ok, vamos a hacer la pausa comercial. Ya vino Roberto Lorenzana. Me imagino que el tráfico aquí es pesadísimo, tal como dice Margarita y tal como le pasa a algunos de los invitados, y nosotros les anticipamos que se vean con un poquito más de tiempo, ¿no? Porque se está interviniendo. Eso me pasó la vez pasada. Exactamente, se está interviniendo la carretera que está frente a Canal 12. Pausa, regresamos.
Ya está con nosotros también incorporado Roberto Lorenzana del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Roberto, antes que yo creo que tú estabas escuchando un poco sobre el tema que estamos conversando con Margarita Escobar en términos de la confianza que debe generar un gobierno para el tema de las inversiones, ¿no? Ella hablaba un poco sobre también que algunas empresas, sobre todo maquilas, podrían estar buscando otro destino, pero por otro lado hay empresas de capital extranjero que están anunciando inversiones. ¿Cómo estás viendo tú realmente esa situación, ese escenario? Y realmente, ¿qué garantías puede dar un eventual gobierno del FMLN para precisamente mantener esta confianza o generar, si se quiere, si no es que la haya, generar confianza para los inversionistas? Muchas gracias, Romeo, por la invitación. Buenos días a todos y a todas. Hace unos meses en la Asamblea Legislativa hicimos unas reformas a la Ley de Zonas Francas y otro conjunto de reformas a la legislación salvadoreña con el propósito de atraer inversiones. La información que nosotros tenemos de los empresarios de las zonas francas es que a partir de esas reformas que se tomaron por unanimidad en la Asamblea, a iniciativa del órgano ejecutivo, las exportaciones nuestras hacia Estados Unidos en particular han crecido. Hay otros grandes desafíos en el mundo que pueden afectar, por supuesto, al crecimiento de la producción en la maquila salvadoreña. La maquila textil fundamentalmente es la incorporación, el Tratado de Libre Comercio que negocia Vietnam con los Estados Unidos. Esa es una gran amenaza, ¿verdad? Por la capacidad que Vietnam tiene de llenar una parte importante de ese mercado. Pero, en todo caso, los estímulos a ese rubro de la economía fueron dados en esa legislación que hace más o menos un año nosotros aprobamos en la Asamblea. Creo que hay otras señales que son positivas. El FMLN ganó la elección presidencial el 2 de febrero. La evidencia empírica es que nada ha cambiado estratégicamente para decir que va a pasar una cosa distinta el 9 de marzo. Y en este mes, por ejemplo, nosotros no hemos tenido nada que genere desestabilización desde el punto de vista financiero. No han habido corrida de capitales, no ha habido fuga de dinero en la banca salvadoreña, las cifras están estables, los fondos están estables, de tal manera de que no se está generando un ambiente que crea miedo en los mercados financieros, y nosotros en ese sentido creemos que hay una lectura positiva de lo que está pasando. De lo contrario, ya hubiera pasado lo que suele pasar cuando viene un gobierno que puede desestabilizar macroeconómicamente el país. Entonces, por supuesto de que cada quien hace las interpretaciones que quiere. Hay analistas que tienen un propósito, un sesgo político en su análisis, que tendrán el propósito de decir, mire, viene el lobo, ¿no? Y aquí va a haber una catástrofe. Entonces no ha pasado eso porque ya hay una evidencia clara, muy clara, contundente, de las posibilidades, al menos de las altísimas posibilidades que el FMLN Roberto, tiene de ganar. Sí, las el FMLN tiene un dato real de las empresas que se han ido a invertir a otros países que se han ido y las motivaciones o los motivos por los cuales se han ido. Recientemente no hay un dato, pero a lo largo de estos años sí conocemos de empresarios salvadoreños incluso que han invertido en otras zonas en otros países de la región centroamericana. Seguramente han encontrado las posibilidades de tener nichos de inversión con mayor rentabilidad. Al final uno sabe que los capitales lo que buscan es rentabilidad. Familias salvadoreñas conocidas que han invertido en turismo, en hotelería, en otros países, y qué bien que lo hagan, porque en realidad el capital centroamericano está bastante interrelacionado, así como tenemos grandes inversionistas guatemaltecos en El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Y no creo que a los guatemaltecos les moleste que la familia Gutiérrez tenga inversiones en El Salvador, que es uno de los capitales más grandes de la región centroamericana. Igual familias salvadoreñas que tienen una tradición empresarial de un siglo posiblemente, están invirtiendo en Costa Rica, Honduras, pero no lo están haciendo hoy, o sea, lo están haciendo a lo largo de muchos años. Entonces nosotros vemos eso relativamente normal. Ok, Margarita.
Mire, cuando uno observa, bueno, primero, sí, yo creo que hay una lectura positiva de lo que está pasando. En eso hablábamos en el primer segmento, súper positivo lo que estamos viendo en el país y de lo que va a suceder el próximo domingo. Creo de que ha habido un cambio que se percibe. Creo que el pueblo salvadoreño acudirá a votar masivamente. Vemos cómo ese despertar de la gente que hoy sí se está involucrando mucho más, la sociedad civil, las campañas de invitación a emitir y acudir a las urnas ha sido esta vez con mayor fortaleza. Se ve y se percibe mucha más alegría y mucha más participación. Así que en esto pues yo coincido de que sí se percibe un cambio positivo para el próximo domingo y eso pues vamos a coincidir. Sinceramente se percibe un cambio total en relación a lo que observamos en la primera y en la segunda vuelta. Habiendo dicho eso y entrando al tema de las inversiones, Romeo, usted me leía una noticia buena. Pero también y qué bien, si aquí de lo que se trata es que se invierta más, tanto de capital nacional como la búsqueda de inversión extranjera. Pero el tema aquí es que cuando uno analiza, según los datos del CIECA, que es el Sistema de Integración Económico Centroamericano, o sea, datos de Centroamérica, que bien decía Roberto, cómo la economía centroamericana está interrelacionada. Pues esto es lo que llama la atención. ¿Qué pasa en El Salvador? Que somos los últimos en Centroamérica en atraer inversiones. Mire, yo tengo aquí los datos del comportamiento de inversiones en Centroamérica de este día. Fíjese que Panamá en el 2012 creció 4.7%. En el 2013, 5%. Panamá. Nicaragua creció en el 12 3.9 y en el 2013 3.7. Honduras aumentó su crecimiento de un año a otro, de 2.6 a 2.8. Costa Rica aumentó del 2.6 al 2.8. Y El Salvador tiene 0.6%. Cuando lo comparamos a 5% de Panamá en el 2012. Y por si eso fuera poco, en el 2013 baja todavía más a 0.2%. Entonces, cuando uno ve este comportamiento centroamericano, donde todos los países de Centroamérica aumentaron sus puntos porcentuales del 2012 al 2013, ¿qué pasa en El Salvador? Que además de ser los últimos, que no llegamos ni a un dígito, que además de ser los últimos en inversiones, bajamos todavía más de 0.6% a 0.2%. Margarita, tengo un dato de CEPAL, fíjese, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, reveló que la inversión extranjera directa en El Salvador fue la que más creció en toda Centroamérica en el último año. Está hablando más o menos a finales del año 2013, dice mayo del 2013, más o menos es esta publicación. Habla de un crecimiento más o menos del 2011 al 2012. Para poner un ejemplo, el país tuvo un crecimiento del 34% de inversiones internacionales, dice CEPAL. Bueno, fíjese lo que dice la CIECA. Y aquí estamos hablando de los mercados centroamericanos. Sí. Y entonces, si la CIECA, que es el organismo centroamericano que ve el desarrollo económico de Centroamérica, los índices y el comportamiento, está diciendo que somos el país con menos inversión y que redujimos nuestras inversiones del 2012 con respecto al 2013, pues algo anda mal. Ahora aquí el punto también es el siguiente, Romeo. Y tiene que ver qué sigue. Pues sigue un gran acuerdo de nación. Si El Salvador siempre fue pionero en Centroamérica, ¿cómo hemos nosotros llegado a ser el último en crecimiento económico, en atracción de inversiones, en índices de desarrollo? Así es de que yo no me estoy inventando. Okay. Por cierto, estos datos aparecen casualmente este día aquí en este periódico, con el calzado que esto viene
de fuentes oficiales del Sistema Ok. de Integración Económica Centroamericana. Roberto, antes de darte a ti la palabra, reitero nada más otro dato, que son importantes datos de CEPAL, digo, ¿no? Ustedes conocen mejor que mí que CEPAL, solo estoy citando una entidad que tiene mucha experiencia y tradición en este tema, el manejo de los crecimientos de los países, que es una entidad de Naciones Unidas. Dice que la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe en el 2012, que El Salvador registró, dice de 516 millones de inversión extranjera directa, superior a los 385 millones del 2011, que en el 2012 registró 516 millones, una cantidad superior a la registrada en el año 2011. Roberto, pero ahí están los datos, ¿no?, que está manejando Margarita, datos que aparecen publicados en el diario de hoy, ¿verdad? De hoy. El diario de hoy es un periódico que se ha caracterizado por dar este tipo de noticias en un momento como este, ¿verdad? Esto es parte de una campaña electoral. Generar escepticismo, dudas, el país es una debacle, ¿verdad?, contradictoriamente con lo que dice la CEPAL. Y esto es parte de un esquema de campaña, incluso en este momento del silencio, ¿no?, del silencio electoral, como las manifestaciones que hubieron ayer, bloqueo de carreteras, exigiendo que no se ejecute el Citrans, el bloqueo allá en la carretera, en la 49, para exigiendo reformas en el sistema de pensiones, que cuando se revisa, ese tipo de activistas era gente de las alcaldías de Arena, del Gran San Salvador. Esto fue constatado ayer por medios de comunicación. De tal manera de que ese escepticismo que estamos viendo, que estamos escuchando, forma parte de una estrategia de generar dudas, de generar desilusión. Aquí el país no tiene futuro, ¿verdad? Y ese es un estilo que ha caracterizado al Partido Arena en este caso, de generar una concepción de que aquí realmente es una debacle, aquí no hay nada que hacer, aquí lo que hay que hacer es cambiar el rumbo de esto, ¿verdad?, y jalar agua para su molino, pero nosotros debemos de entenderlo. Yo creo que el pueblo salvadoreño hace una lectura diferente. Hay que recordar de que este gobierno llegó, el presidente Funes llegó a la presidencia en medio de la crisis mundial más grande, ¿verdad? Había tocado fondo el 2008 la crisis, el país se había realmente entrado en una situación complicada, habían caído las exportaciones, habían caído las remesas familiares, el crecimiento económico era menos 3%. Es que de eso hay que recordar, si ahora el crecimiento anda rondando el 2%, pero venimos del menos 3%. Esa es la situación con la que se encontró. Entonces, claro, uno puede, bueno, por supuesto que nos alegra que otros crezcan. Y Panamá tienen el mayor crecimiento de Centroamérica, pero sabemos qué es lo que está pasando. Están construyendo, ampliando de manera vertiginosa el canal de Panamá. Y ojalá que eso siga desarrollándose en esos países. Pero eso es lo que ha pasado. Hay que recordar de dónde venimos, ¿verdad? No, las cosas no son en el aire. El escenario que se encontró fue complicadísimo. Las exportaciones han crecido. Independientemente, se recuperó el empleo perdido, se habían perdido 40.000 empleos en ese momento. En el marco de la crisis parece que sí hubo una caída, sobre todo en el tema de la construcción aquí en el país. Sí, ¿no? Más de 125.000 empleos nuevos que se generaron. O sea, no hay que ver las cosas así en abstracto, hay que verlas en concreto, en la realidad concreta que nosotros vivimos. Okay. No, Romeo, a mí me sorprende, pero muchísimo, el hacer énfasis en un medio de comunicación escrito del país, porque si lo que estoy dando son datos de la SIECA, del Sistema de Integración Económica de Centroamérica, independientemente del medio donde se publique, son cifras oficiales del Sistema de Integración Económica Centroamericana. Así es de que yo no comparto la visión de querer desprestigiar a un medio escrito cuando lo que yo estoy haciendo es dando cifras oficiales. Eso por una parte. Por otra parte, estamos analizando la situación de inversiones que no tienen, por lo menos en mi análisis, absolutamente nada que ver con temas electorales. Absolutamente nada que ver. Estamos viendo el comportamiento real de la economía. Yo le decía, hay 45.000 nuevos jóvenes que año con año se gradúan. Y yo les pregunto, ¿encuentran empleo? ¿Tienen empleo? Si uno se pregunta,
¿Cómo está el comportamiento del empleo digno en el país? Pues vemos que también ha habido un deterioro. La situación entonces no es de estar atacando a un medio de comunicación. Eso me parece inaceptable y además no riñe muchísimo con los cánones democráticos que se deben observar. La libertad de prensa y la libertad de expresión, independientemente que coincidamos o no con la línea editorial o con un medio en particular, no debe de cuestionarse. Y yo quiero ser muy clara en eso. Miren, cuando uno ve lo que está pasando en Venezuela, que comenzó la censura contra medios de comunicación, la expulsión de periodistas, el cierre de medios de comunicación, cuando vemos que El Salvador ayer en la OEA, se abstuvo de votar en el Consejo Permanente para que la situación de Venezuela se analizara de manera pública, cuando es un acontecimiento de relevancia internacional. Esos son los cánones democráticos a los cuales yo hacía referencia al inicio de este programa. Margarita, quiero retomar algo que usted dice que los es muy importante. Democráticos, ¿no? los principios democráticos. Usted dice no debe cuestionarse medios de comunicación, a mí me parece bien, pero también yo he escuchado aquí a gente cuestionando a un periódico electrónico que es la página .com.sb, lo voy a decir muy francamente, incluso, y lo voy a traer a cuenta porque es parte del gremio de periodistas de aquí, de nuestro país, incluso amenazas a muerte al director de la página. Supongo que es parte de esto, ¿no? De la poca tolerancia que se tiene algunas veces en el tema de la publicación. No, Romeo, mire, yo creo de que no se deben encender las pasiones, ni tampoco se debe de estar, por lo menos no he venido aquí yo esta mañana a ello. He venido a analizar una coyuntura y un análisis. Pero los principios democráticos de libertad de prensa, de libertad de expresión, de tolerancia, de respeto a la diferencia de ideas, no tienen por qué ser cuestionados. Y yo eso sí se lo digo categóricamente. Y miren, veámonos en el espejo de Venezuela. ¿Cómo empezó todo eso? Pues silenciando a los medios de comunicación. Si, Romeo, los medios de comunicación se convierten en una parte tan integral de la democracia. La misma Carta Democrática Interamericana reconoce a los medios de comunicación como una parte sustancial. Así es de que independientemente de cuál es la línea editorial, sí tenemos que reafirmar para todos por igual que el principio de libertad de prensa y el principio de libertad de expresión se deben de respetar. Vamos a ver, Roberto. Por supuesto de que hay que respetar a los medios de comunicación. La libertad de expresión es un derecho constitucional, pero todos tenemos el legítimo derecho también de expresarnos a favor o en contra de una opinión. A mí, por ejemplo, nadie me va a callar la boca de decir yo estoy a favor o en contra de esta opinión. La digo a cualquier medio de comunicación. Exacto. O sea, ellos tienen derecho, los medios tienen derecho, pero yo también tengo el legítimo derecho de objetar una opinión. Y entonces, en este caso concreto, lo que estoy diciendo es que hay una contradicción clarísima con los datos que da la CEPAL. Y nadie puede perder de vista de que hay una intención de poner con cierta relevancia determinados temas con determinado enfoque para incidir en la situación electoral. O no ha sido el propósito traer los acontecimientos de Venezuela acá, generar spots publicitarios para generar una percepción electoral. Por supuesto que sí. Si hasta spot de campaña se hicieron. Pero ustedes están en contra de esa violencia contra el pueblo venezolano. Nosotros estamos en contra de la violencia en general. Mire, nosotros, haciendo un balance de la campaña electoral. ¿Y ustedes condenan esas acciones del gobierno? ¿Quiénes generaron violencia aquí en esta campaña? Una campaña agresiva, una campaña insultante, fue Arena. Nosotros hicimos una campaña tranquila, propositiva, alegre. Esas son las características que el pueblo salvadoreño vio. Entonces, los acontecimientos de Venezuela los han tratado de traer, poner en el centro de la atención esos acontecimientos coyunturales de otro país, que serán ellos los que van a resolver sus problemas, no vamos a ser los salvadoreños. Nosotros luchamos por la independencia. Y nadie puede interferir ni debe de interferir en los asuntos internos del país. Ese es un principio de las relaciones internacionales. Entonces,
Nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos en los asuntos de ellos deben de resolverlos ellos, pero Arena quiere traer los acontecimientos de Venezuela, convertirlos en el centro del debate para incidir electoralmente a su favor. Ese es el propósito. Y están tirando señales que sería el tipo de oposición que Arena haría. La violencia que está generando la oposición en Venezuela. Ese es el tipo de oposición que Arena quisiera hacer, al menos es la evidencia empírica que estamos teniendo. Entonces nosotros creemos que eso no debe ser aislada, ese tipo de posiciones, porque no le conviene al pueblo salvadoreño. Tengo que hacer la pausa, Margarita, pero tenemos más tiempo. También cuando regresemos, tengo que hacer la pausa comercial. Cuando regresemos, usted tiene, por supuesto, la palabra. Gracias, Volvemos. gracias. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Bueno, antes de irme a la pausa dije que era el turno de Margarita. Gracias. Bueno, mire, en cuanto a la última participación aquí del colega diputado Lorenzana, mire, hay valores universales que trascienden la invocación de principios como el que usted ha mencionado. Uno es la defensa de los derechos humanos. La misma Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos ha reprimido, ha hecho un llamado al régimen en Venezuela por los atropellos contra la población civil. No es normal ver tanquetas apuntando a un pueblo, y eso hay que decirlo claramente. ¿Y por qué las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos lo hace? Precisamente porque existen estos valores universales de compromiso universal. Pero hay otro instrumento más cercano a casa, que es la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo número 1 dice que los pueblos tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Así es de que estoy de acuerdo en que los países deben de resolver sus problemas, pero también los países, los estados, tienen compromisos universales con los principios que se establecen en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los pactos de derechos humanos, tanto mundiales como interamericanos. Y el referente moral, ético y jurídico más importante del hemisferio se llama Carta Democrática Interamericana, para lo cual Panamá ha pedido que se convoque a una comisión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para analizar esta situación. Yo espero que El Salvador se comporte en el seno de la OEA a la altura de los acontecimientos y que se apegue a los principios establecidos en esa Carta Democrática. Y en cuanto al tema de las estadísticas de la SIECA y el cuestionamiento que ha habido aquí, porque son publicadas en un medio de comunicación y que todo aquí está a flor de piel, bueno, me acaban de prestar el otro periódico, donde dicen que Funes dice aquí directamente, dice, esta es la prensa gráfica, dice que Funes veta el decreto que suspende cobro en aduanas y Coexport denuncia la pérdida por 70 millones de dólares. Bueno, vamos a cuestionar esto también, porque está publicado en un medio que no nos parece tan bien. Entonces, Romeo, yo creo que los números son fríos, pero más que los números fríos, hay una realidad. Y aquí yo quiero terminar con una nota positiva en esto. ¿Cuál es la dificultad? En que los partidos políticos grandes nos pongamos de acuerdo, en que la sociedad civil, en que las empresas, en que todas las fuerzas vivas del país nos pongamos de acuerdo. Si todos queremos lo mismo, todos queremos mejores oportunidades. Tengo que ir al enlace con la Radio 109, Roberto, no sé si tienes 30 segundos o lo aprovechamos el enlace para poder responder algunas de las interrogantes que está haciendo Margarita Escobar. Y solo quiero leer un Twitter. Las personas dicen la denuncia de la cual habla por parte, de la cual habla por parte de Ciro Granados me pareció electorera, nunca dijo quién lo había hecho ni dio pruebas. Yo no voy a defender a Ciro, digo en términos de que pues obviamente no tengo ni el nombre de la persona,
No soy yo quien voy a especular sobre eso, tendrá que ser Ciro Granado, pero lo importante y lo condenable es que si esto es cierto, si es una amenaza, que Ciro así lo ha dicho, así lo dijo, pues me parece también que se está atentando contra la libertad de expresión. Bueno, Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, ¿cómo te va? A ver, ya me estoy viendo también en pantalla de Canal 12. Hola, Romeo, muy buenos días a ti y a tus invitados. Veo a Margarita Escobar, muy buenos días, y Roberto Lorenzana. Bienvenidos a la frecuencia de 102.9. Buenos días, Tony, un gusto saludarlo. ¿Y usted con quién se encuentra, caballero? Estamos esperando, viene en camino ya el candidato a la vicepresidencia del FMLN, Óscar Ortiz. Ha tenido un retraso por el tráfico a esta hora, pero pues aquí estamos esperándolo. Y qué gusto saludarlos a ustedes a pocas horas del 9M. Bueno, Roberto, antes de ir al enlace decíamos que aprovecháramos, ¿no? De verdad, los dos medios de comunicación para hablar sobre este tema. Estamos hablando, Tony, un poco sobre la situación del tema de las inversiones y las cifras, obviamente. Margarita habla de el organismo centroamericano. Sistema de Integración Económica, el CIECA. Y pues por otro lado hay cifras de CEPAL sobre cómo está la situación. Pero, a ver, Roberto. Bueno, Margarita últimamente se refirió a los $18. Al veto del presidente. Al veto del presidente que digamos, veta esa ley que la Asamblea aprobó que impedía la cobranza de los $18. En realidad, mira, en ese tema, el problema de fondo no son los $18. Los que defienden realmente que no se paguen los $18, en realidad lo que están defendiendo es el contrabando. Lo que están defendiendo es la trata de personas. $18 para un contenedor que vale decenas de miles de dólares o cientos de miles de dólares vale un contenedor de mercadería. Depende del tipo de mercadería. $18 es insignificante para ellos. No es a eso que se están oponiendo. Lo que se están oponiendo es al control. Lo que se están oponiendo es a que se les escanee los productos porque ahí están saliendo tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, como papel higiénico viene armamento, cualquier cosa. O sea, es un mecanismo tecnológico de seguridad que tiene un valor, por supuesto. Y entonces ese es el propósito. Y yo creo que no, los grandes empresarios que están moviendo esos grandes volúmenes de mercadería que vale cientos de miles de dólares, no les importa el pago de $18. El propósito es otro, ¿no? Escuchando a Roberto Lorenzana, Romeo, me pongo a pensar, bueno, ya viene entrando por aquí el candidato a la vicepresidencia del FMLN, pero aprovecho a hacer la pregunta. Invitados esta semana nos dijeron de que en esta campaña, pues, y entre la primera y segunda vuelta muy poco se ha hablado sobre los verdaderos problemas del país. Y el lunes, el presidente que resulte electo va a tener que lidiar con temas relativos a las pensiones, a la reforma fiscal, si es que va a haber, o cómo aliviar ese tipo de situaciones. Creo que el ministro de Hacienda aparece hoy en un periódico diciendo, miren, la deuda ya no se puede más, hasta ahí. Entonces son problemas que han estado ahí y que no se han discutido ampliamente en esta campaña. Claro, ¿Qué opinan? conversamos precisamente esta mañana con el ministro de Hacienda y se reconoce, bueno, dice, es una situación que debe discutirse, tal como lo dijo Margarita y lo dice Roberto, ¿no? Con todas las fuerzas del país. No es un problema, es un problema que no lo puede enfrentar, dice, el gobierno como tal, sino que es un problema que tiene que enfrentarse con un gran acuerdo nacional, que de eso estamos hablando, Margarita, y aprovecho el tiempo que nos queda para hablar un poco sobre la campaña que Canal 12 ha lanzado, que es una campaña de reconciliación. Siempre a los invitados le preguntamos eso, cómo queda el país después de esto y qué se debe de hacer, ¿no? Esa campaña la lanzamos precisamente este lunes y es una campaña de reconciliación pues de los diferentes sectores, independientemente obviamente de quién gane las elecciones. Mire, yo creo que la campaña de reconciliación es muy buena y la aplaudimos y creo que es algo, una iniciativa bastante importante. Ahora falta la voluntad política y falta deponer actitudes de intereses de grupos partidarios o de lo que se trate, porque El Salvador sinceramente no puede continuar en un camino en el que nos vemos unos contra los otros. ¿Es así? Ahora, si me permite, tú, con respecto a lo que acaba de decir Roberto, con relación al veto del cobro de aduanas,
Eso es precisamente lo que daña al país. Acusar a los exportadores de traficantes, de armas, de drogas, de contrabando. A mí me parece que eso no es lo que El Salvador necesita. Los exportadores están diciendo que están perdiendo 70 millones de dólares por esta medida. No están diciendo de que no quieren sujetarse a la inspección en aduanas de las mercaderías que transitan en frontera. De lo que se trata es otro el tema. Pero si se ocupa el veto para acusar a los exportadores de todo lo que aquí acabo de oír, eso es precisamente a lo que me refiero. ¿Prefieren que perder daña 70 millones de dólares a pagar 18 millones? No, es que mire, es que el tema no es que perder 70 millones o pagar 18. Hay que ir a esas fronteras, Romeo, son colas y colas y colas. Es transporte internacional, centroamericano, que hemos hablado de qué interrelacionado está con toda la economía centroamericana. Hay acuerdos centroamericanos violatorios. Entonces, yo creo de que no se puede disimular todos estos aspectos de naturaleza de integración económica centroamericana y convertirlo en una acusación. Está escuchando a los Óscar Ortiz quiere opinar, Sí, creo que se está mordiendo la lengua, bienvenido. Ojalá que los Óscar diputados Ortiz. nos pongamos de acuerdo, diputado Lorenzana, para superar este veto en la Asamblea Legislativa. Ya está tu invitado, ¿no? Mira, Sí. tengo poco tiempo, pero podemos escuchar la opinión, por supuesto, de Óscar Ortiz. Óscar, buenos días. Romeo, muy buenos días. Aquí con Tony y por supuesto con Diana. Un saludo a los dos diputados, a la diputada Margarita, a Roberto Lorenzana. Qué bueno que estamos cerrando este tipo de fiesta electoral con este tipo de intercambios y además felicitar a Canal 12 por esa campaña de reconciliación. El país necesita reforzar este esfuerzo de unirnos todos por el bien del Salvador, poner en el centro del Salvador el bienestar del país y sobre todo demostrar que los salvadoreños podemos, que los salvadoreños somos capaces, tenemos talento, capacidad, ya lo mostramos en momentos difíciles como la firma de los acuerdos de paz y creo que ahora, como lo hemos dicho con Salvador, es posible unir el país con el propósito de enfrentar los grandes retos que tenemos en el tema económico, en el tema de seguridad y sobre todo seguir apostando por una plataforma social inclusiva. En este caso estamos ya listos con Salvador para poder ser parte de esa gran fiesta electoral el día 9 de marzo. Muchas gracias, Óscar. Ustedes se van a meter al tema político y si nos metemos a eso no terminamos este enlace, así es que saludos para ustedes. Saludos, Tony. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, hasta luego. Un abrazo para todos allá en el estudio y pues nos veremos la próxima semana para ver qué ha sucedido después de este domingo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Nosotros hacemos la última pausa comercial y por supuesto habrá tiempo para hacer un llamado, ¿no? De cara al próximo domingo. Volvemos. Bueno, es el final, Roberto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Romeo. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño, esperando que el día domingo nos levantemos temprano, nos sintamos alegres, es una gran fiesta, tenemos que ir a expresar libremente nuestra voluntad para que el país siga adelante. Margarita, muchas gracias también. Buenos días, Romeo, gracias, un gusto estar con ustedes. Roberto, un gusto haber compartido este espacio. Y definitivamente invitar a todo el pueblo salvadoreño a que muy felices y tempranito vayamos a cumplir con nuestro país, con nuestra patria y que pues este derecho y esta obligación cívica, los salvadoreños esta vez pues aumentemos esos niveles y que sea una fiesta pacífica, democrática y en hermandad para todos. Muy bien, llegamos al final. Gracias por habernos sintonizado. Nos vemos, bueno, nosotros nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche, si mal no me equivoco, en Destino 5500. Tendremos un programa previo a la gran cobertura que tendremos también el próximo domingo desde muy temprano. Es todo. Gracias. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó